La WWE ha sido durante mucho tiempo un escenario para leyendas que han dejado su huella dentro del ring, pero muchos también han adquirido igual notoriedad entre bastidores, desde acalorados enfrentamientos con los directivos hasta episodios de comportamiento poco profesional. Echemos un vistazo a los luchadores de la WWE, que fueron tan problemáticos fuera de las cámaras como cautivadores en el ring. Empecemos con The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Aunque no hay duda de que Michaels es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, las historias que le rodean entre bastidores revelan que el Michaels de los 90 y el hombre que regresó en 2002 son dos individuos completamente diferentes. La historia cuenta que a principios de los 90, Vince McMahon tenía sus ojos puestos en una nueva generación de nuevas estrellas, entre las que se encontraba Michaels. Sin embargo, a medida que la popularidad de HBK aumentaba, también lo hacía su comportamiento problemático. Se hizo famoso por aprovechar su nuevo poder entre bastidores, a menudo a través de su nueva asociación con el Clique, para influir en las decisiones creativas, exigir resultados favorables e incluso negarse a perder combates. Sus tácticas a menudo eran a costa de otros, como cuando Vader perdió una posible victoria en el campeonato de la WWE. Los rumores también sugieren que Michaels renunció deliberadamente al campeonato de la WWE, solo para evitar dejarlo caer ante Bret Hart en WrestleMania 13, el infame Montreal Screwjob, y su cómicamente exagerada sobreventa durante el combate de SummerSlam 2005 contra Hulk Hogan. Para empeorar las cosas, al igual que algunos de sus compañeros, Michaels también luchaba contra el abuso de sustancias. De hecho, tomaba pastillas antes de dirigirse a sus combates. Todos estos factores reforzaron la percepción de que Shawn era quizás uno de los luchadores más odiados entre bastidores, por no hablar de que era difícil trabajar con él. Pero como era uno de los favoritos absolutos de Vince y un talento extraordinario, la empresa siempre le apoyó. No fue hasta la infame lesión de espalda que sufrió HBK en el Royal Rumble de 1998, que le dejó fuera de combate durante 4 años, cuando superó su adicción, se convirtió en un cristiano renacido, se deshizo de su comportamiento egoísta y regresó a la WWE con un nuevo comienzo. Pasemos al ex campeón de la WWE, JBL, mientras que John Bradshaw Layfield tuvo una exitosa carrera como heel durante la era de la agresión despiadada, enfrentándose a luchadores de la talla de Eddie Guerrero y John Cena. Su reputación entre bastidores era mucho menos admirable. Se cree que, tras alcanzar una posición de poder como líder del vestuario, no tardó en abusar de ella y empezó a intimidar a los talentos más jóvenes que no podían defenderse. Entre bastidores, era conocido por gastar bromas crueles y crear un ambiente tenso en el vestuario. Uno de los incidentes más infames ocurrió en el evento SW One Night Stand, donde durante una pelea caótica, JBL atacó legítimamente a Blue Meanie con fuertes puñetazos y lo dejó con la boca abierta. No fue ni mucho menos un caso aislado. Desde negarse a permitir que un joven Miz utilizara los vestuarios hasta acosar implacablemente al comentarista Mauro Ranallo, hasta el punto de provocar su marcha, la reputación de JBL era bien conocida. Sin embargo, a pesar de su reputación, siguió trabajando en la WWE, debido en gran parte a su estrecha amistad con Vince McMahon. Brock Lesnar podría ser un nombre sorprendente en nuestra lista, dado su atractivo en taquilla. Sin embargo, es cierto que la bestia nunca ha hecho las cosas sencillas entre bastidores. Desde el momento en que abandonó la WWE en 2004, Lesnar causó complicaciones. Compitió en New Japan Pro Wrestling antes de que finalizara su cláusula de no competencia con la WWE, lo que le llevó a una batalla legal con la empresa. Incluso después del regreso de The Beast en 2012, las cosas seguían en terreno inestable. Después de su combate contra John Cena en Extreme Rules 2012, donde le dio una paliza viciosa, las cosas dieron un giro sorprendente cuando Cena agarró un micrófono después del combate para hacer una promoción. Según los informes, Lesnar estaba furioso en el backstage, gritando airadamente a los funcionarios, ya que las acciones de Cena hicieron parecer que el brutal asalto que le había propinado
no había tenido ningún efecto duradero. Dado que Lesnar era una gran atracción, la WWE lo convirtió en varias ocasiones en campeón universal y de la WWE en los años siguientes. Sin embargo, su estatus a tiempo parcial, su frialdad, su enfoque empresarial, su tendencia a mantenerse al margen y sus escasas defensas del título se convirtieron cada vez más en una importante fuente de frustración. Otro caso que reforzó la noción de que Lesnar podía salirse con la suya fue después de WrestleMania 34, cuando lanzó fríamente el campeonato universal a Vince McMahon en señal de frustración. Sin embargo, aquellos que han trabajado estrechamente con él, como Paul Heyman, han elogiado su profesionalidad y dedicación inquebrantable a su oficio. Así que lo mejor es decir que la fama de difícil de Lesnar es bastante subjetiva. Al igual que su marido, la ex campeona femenina Sable tenía una reputación poco favorable entre bastidores. Como antigua modelo de Playboy, Sable fue contratada y poco después debutó en 1996 como ayudante de cámara junto a Triple H. Sin embargo, fue cuando entró en escena por su cuenta cuando su estrella comenzó a subir. Y como su paso por la empresa coincidió con la Attitude Era, encajó sin esfuerzo en el molde del producto más atrevido y rápidamente se hizo extremadamente popular. Otras mujeres de la WWE, como Sunny y Terry Runnels, consideraban que Sable era irrespetuosa, que era difícil trabajar con ella y que tenía una actitud de diva que provocaba tensiones entre bastidores. Jim Cornette y Jim Ross también respaldaron estas afirmaciones, afirmando que Sable era uno de los mayores quebraderos de cabeza entre bastidores y que a menudo molestaba a la gente. A pesar de ello, a Vince McMahon no parecía importarle, ya que el poder estelar de Sable la convertía en una gran atracción. Sin embargo, eso cambió en 1999, cuando presentó una demanda contra la WWE, acusando a la empresa de acoso sexual, lo que puso fin abruptamente a su etapa en la promoción. Pero, sorprendentemente, muchos años después, Sable regresó a la WWE en 2003, aunque su segunda etapa no fue tan impactante como la primera. Pasemos a alguien que, a pesar de haber dejado atrás esa reputación, sigue siendo recordado por muchos por ella, CM Punk. Pocos luchadores han sido tan polémicos y polarizadores como Punk, cuya naturaleza franca y frecuentes conflictos entre bastidores le convirtieron tanto en un querido favorito de los fans, como en un notorio dolor de cabeza para la dirección de la WWE y AEW. Desde el momento en que llegó a la WWE, Punk luchó por ganarse el apoyo total de la WWE, a pesar de haber demostrado su valía en más de una ocasión. Sin embargo, en 2011, su carrera se disparó durante el icónico Summer of Punk, aunque seguía sintiéndose marginado en favor de estrellas como John Cena, The Rock y Brock Lesnar. En 2014, Punk había llegado a su punto de ruptura. La noche después del Royal Rumble, abandonó la empresa, alegando agotamiento, insatisfacción creativa y negligencia médica. Ese mismo año, durante su explosiva aparición en el podcast de Colt Cabana, Punk reconoció que era difícil trabajar con él. Reveló que a medida que sus frustraciones crecían en la empresa durante su tiempo en WWE, a veces se negaba rotundamente a participar en historias en las que no creía y con frecuencia rompía guiones durante las reuniones creativas si sentía que los ángulos no tenían sentido. También recordó un momento de 2013, cuando Vince McMahon supuestamente le dijo que era más difícil trabajar con él que con Shawn Michaels drogado, y en ese momento, Punk admitió que lo tomó como un cumplido. Después de dejar la WWE, Punk pasó 7 años alejado de la lucha libre profesional antes de hacer su regreso en 2021 con AEW. Inicialmente, parecía la historia de regreso perfecta, pero su tiempo en AEW rápidamente se convirtió en una de las carreras más dramáticas y controvertidas en la historia de la lucha libre. Las tensiones entre bastidores aumentaron hasta el punto de que Tony Khan no tuvo más remedio que rescindir el contrato de Punk en 2023 tras múltiples conflictos con el talento y la gestión. Sin embargo,
En un giro sorprendente de los acontecimientos, solo 3 meses más tarde, Punk hizo su regreso a la WWE en Survivor Series 2023, casi una década después de su infame salida. Aunque las cosas parecen ir bien entre Punk y la WWE, los informes sugieren que su nuevo contrato incluye una cláusula de comportamiento, asegurando que The Second City Saint debe permanecer en su mejor comportamiento ahora que está de vuelta con su antiguo empleador. Stone Cold Steve Austin puede ser un nombre inesperado en esta lista, pero incluso él ha admitido que fue difícil trabajar con él durante su apogeo en la Attitude Era. Como rostro de la época de mayor éxito de la WWE, el icónico enfrentamiento de Austin con Vince McMahon y The Rock le convirtió en la mayor estrella de la industria. Durante un episodio del podcast The Steve Austin Show, Austin admitió abiertamente que a veces era muy poco profesional, recordando casos en los que maldecía a Vince McMahon, y también se negaba a trabajar con Jeff Jarrett, Mark Mero y Chyna. En 2002, Austin seguía siendo una de las mayores atracciones de la WWE, pero entre bastidores estaba física y mentalmente agotado. Sus frustraciones comenzaron a manifestarse y su relación con la WWE empezó a deteriorarse. Tras un decepcionante combate con Scott Hall en WrestleMania 18, Austin no acudió al Raw posterior a WrestleMania, a pesar de que estaba previsto que apareciera. Sin embargo, las cosas empeoraron unos meses más tarde, cuando Austin recibió una llamada en la que se le informaba de que tenía que perder contra Brock Lesnar, que entonces tenía 25 años. Austin no solo se negó en redondo, sino que también abandonó la empresa. Por aquel entonces, Austin también fue acusado de violencia doméstica durante su matrimonio con su exmujer, Debra, lo que complicó aún más su relación con la WWE. No obstante, en 2003, Stone Cold y la WWE habían enterrado el hacha de guerra y, en el mismo WrestleMania 19, se enfrentó a su mayor rival, The Rock, en lo que se convirtió en su combate de despedida. Cuando Alberto Del Río llegó por primera vez a la WWE, las expectativas eran altas. Un año después de su debut, ganó el Royal Rumble, Money in the Bank y el campeonato de la WWE. Sin embargo, entre bastidores, la actitud de Del Río, su comportamiento entre bastidores y sus controversias personales lo hicieron rápidamente impopular. En 2014, fue despedido de la WWE, después de abofetear a un empleado que supuestamente había hecho un comentario racista. Aunque volvió a ser contratado un año después, el regreso duró poco. Una violación de la política de bienestar tensó aún más su posición en la empresa, y su muy publicitada y tóxica relación con Paige se convirtió en la gota que colmó el vaso. Su comportamiento errático y sus problemas personales trajeron una negatividad no deseada a la WWE. En los años siguientes, la caída en desgracia de Del Río no hizo más que acelerarse. En mayo de 2020, fue arrestado por cargos de agresión y asalto contra su novia. Estas acusaciones no solo tuvieron graves consecuencias legales, sino que también asestaron un golpe irreparable a su reputación, cerrando efectivamente la puerta a cualquier posible regreso a la lucha libre convencional. Al igual que Del Río, Ryback fue otra gran noticia a mediados de la década de 2010. Debutó como miembro de Nexus en uno de los debuts más memorables de todos los tiempos. Sin embargo, como el grupo tenía miembros más populares como Wade Barrett y Daniel Bryan, Ryback siempre estuvo en un segundo plano. Pero todo eso cambió en 2012. Tras desaparecer durante más de un año debido a una fractura de tobillo, regresó reempaquetado como Ryback y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans gracias a su eslogan Feed Me More. Su físico cincelado y una corta racha invicta recordaban bastante al ascenso de Goldberg en WCW. Cuando terminó su etapa en WWE, en 2016, se había convertido en campeón intercontinental en una ocasión, pero nunca alcanzó realmente todo su potencial. Desde 2016, Ryback no ha hecho más que arremeter contra WWE y criticar a casi todos los luchadores.
Algunas de sus declaraciones más extravagantes incluyen llamar a John Cena un veneno para la industria de la lucha libre, afirmando que podría maltratar a Brock Lesnar, etiquetando a Triple H como una decepción después de que el asesino cerebral anunciara su retiro, y criticando públicamente a Vince McMahon justo después de que la madre de McMahon falleciera. Estas son solo la punta del iceberg de todas las cosas de las que Ryback ha hablado descaradamente desde que dejó la WWE. Además de eso, Ryback también había desarrollado una reputación de ser difícil de trabajar debido a su imprudente estilo en el ring. Uno de sus críticos más duros fue CM Punk, que sufrió una grave lesión mientras luchaba contra él. Punk condenó abiertamente a Ryback, llamándole un tipo con esteroides que no podía trabajar y acusándole de ser descuidado e inseguro en el ring. Algunos luchadores se ganan una reputación no por su actitud descarada o su estilo temerario en el ring, sino por sus malas decisiones en la vida. Y eso es especialmente cierto en el caso de Jeff Hardy. A pesar de ser uno de los luchadores más queridos de la historia de la lucha libre, la carrera de Jeff Hardy se ha visto ensombrecida por el abuso de sustancias y los problemas legales. Sus problemas se remontan a casi 2 décadas, con múltiples violaciones de la política de bienestar de la WWE. En 2003, Hardy fue despedido de la WWE, después de fallar repetidamente las pruebas de drogas y negarse a asistir a rehabilitación. Aunque más tarde regresó en 2006, una vez más falló las pruebas de drogas y fue suspendido varias veces. Sus problemas empeoraron en 2009, justo cuando alcanzó la cima de su carrera al ganar el campeonato de la WWE. Más tarde ese año, Hardy fue arrestado por cargos de drogas, marcando una espiral descendente que continuaría durante años. Más allá de sus problemas de abuso de sustancias, Hardy también era conocido por no presentarse a eventos, obligando a la WWE a revolver y ajustar los planes. Su comportamiento errático entre bastidores suscitó la preocupación de los directivos de la WWE, ya que en ocasiones aparecía visiblemente alterado durante los eventos en directo. La última carrera de Hardy en la WWE terminó en polémica en 2021, cuando abandonó a mitad de un combate en un evento en directo. Durante un combate de equipos de 6 hombres, parecía lento antes de salir repentinamente a través de la multitud. Los funcionarios de la WWE le ofrecieron rehabilitación, pero él se negó, lo que llevó a su liberación de la compañía. Aunque Jeff Hardy ha expresado su interés en volver a la WWE, su problemático historial ha suscitado dudas sobre si se puede confiar en él. Enzo Amore fue uno de los luchadores más carismáticos de la WWE, cuyas pegadizas promos y su habilidad natural con el micrófono le ayudaron rápidamente a escalar posiciones. Sin embargo, tan rápido como Enzo Amore alcanzó la popularidad, cayó en desgracia, tanto profesional como personalmente. Uno de los mayores problemas de Enzo fue su falta de respeto en el vestuario. Según algunos informes, muchas superestrellas de la WWE lo consideraban molesto, arrogante y difícil de tratar. A menudo molestaba a sus compañeros, hasta el punto de que Roman Reigns le echó del autobús de la gira de la WWE. La gota que colmó el vaso para Enzo llegó la víspera de Raw 25, cuando se supo que era objeto de una investigación por agresión sexual. Los directivos de la WWE se vieron sorprendidos por la revelación, ya que Enzo no había informado a la empresa sobre las acusaciones, a pesar de conocerlas de antemano. Horas antes de la emisión de Raw 25, la WWE rescindió su contrato. Aunque el caso se archivó más tarde por falta de pruebas, WWE ya había pasado página y no mostró ningún interés en volver a contratarle. En lugar de desvanecerse de los focos, Enzo empeoró las cosas cuando secuestró Survivor Series 2018, apareciendo entre el público antes de ser expulsado de la arena por el equipo de seguridad. Cuando el productor ejecutivo y posterior presidente de WCW comentó que Goldberg era el luchador más difícil con el que había tenido que trabajar, fue sin duda una gran admisión.
Su ascenso en la WCW fue explosivo, ya que se le presentaba como una fuerza imparable que aplastaba a sus oponentes en combates que rara vez duraban más de un par de minutos. En julio de 1998, Goldberg alcanzó la cima de su carrera al derrotar a Hulk Hogan y ganar el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados de la WCW. En su podcast 83 Weeks, Eric Bischoff reveló que Bill se tomaba su personaje demasiado en serio y que su intensa mentalidad a menudo creaba problemas a los directivos. Incluso en la WWE, Goldberg siguió mostrando algunos de sus rasgos problemáticos. Después de una primera carrera decepcionante en 2003, hizo un regreso impactante en 2016 que fue recibido con una bienvenida de héroe. Su victoria en 86 segundos sobre Brock Lesnar en Survivor Series 2016 reavivó su carrera en la WWE. Sin embargo, uno de sus mayores problemas en WWE fue su negativa a poner sobre talentos más jóvenes. Cuando se enfrentó a Bray Wyatt por el campeonato universal, los fanáticos esperaban que el combate fuera un vehículo para elevar al demonio emergente. En cambio, Goldberg derrotó a Wyatt limpiamente en un combate corto, para sorpresa de muchos. En aquel momento, surgieron informes que sugerían que Goldberg había utilizado su influencia entre bastidores para asegurarse de que no se le asignara la derrota ante Wyatt. Todos estos factores, incluida su reputación de ser un trabajador inseguro en el ring, ayudan a explicar por qué la WWE no le ha concedido un combate oficial de retirada. La carrera de 2 décadas de Randy Orton es respetada universalmente, y ahora es visto como un veterano fiable y mentor en la WWE. Sin embargo, no siempre fue así. Cuando el Apex Predator irrumpió por primera vez en escena, con poco más de 20 años, se contaban demasiadas historias sobre su inmadurez entre bastidores y sus problemas de actitud. Aunque la víbora fue rápidamente reconocida como una futura estrella del evento principal, gracias a su linaje y a su arrogante truco, su falta de disciplina creó tensiones en el vestuario de la WWE. Randy era famoso por gastar bromas infantiles a sus compañeros, algunas de las cuales sobrepasaban los límites de un comportamiento poco profesional. Todo el mundo recuerda a Orton haciendo historia como el campeón mundial más joven de la WWE, pero su reinado duró poco, ya que el título le fue retirado en menos de un mes. Según palabras del propio Orton, reveladas en una de sus producciones de DVD de la WWE, su inmadurez y falta de profesionalidad convencieron a la dirección de la WWE de que no estaba preparado para la responsabilidad de ser campeón mundial. Otro ejemplo de su imprudencia temprana se produjo cuando faltó a un combate de ensayo de WrestleMania contra The Undertaker. Otra gran controversia fue el papel de Orton en la salida de Mr. Kennedy de la WWE. Durante un combate en 2009, Kennedy realizó un movimiento que Orton consideró imprudente. En lugar de manejar el asunto en privado, Orton se quejó a la gerencia de WWE. Y poco después, el Mr. Kennedy fue liberado. En una entrevista de 2016, Kennedy reveló que Randy Orton y John Cena estaban detrás de su despido de la WWE. Sus violaciones de la política de bienestar también crearon problemas. Fue suspendido múltiples veces, incluyendo en 2006 y 2012, por fallar pruebas de drogas. Finalmente, la WWE intervino y obligó a Orton a asistir a clases de control de la ira. Esto se convirtió en un punto de inflexión en su carrera, ya que comenzó a tomar su papel en la empresa más en serio. Con el tiempo, maduró hasta convertirse en un veterano respetado en el vestuario, y ahora se ha despojado de la actitud imprudente que una vez le convirtió en un dolor de cabeza entre bastidores. The Ultimate Warrior ha pasado a la historia como uno de los luchadores más carismáticos y electrizantes de todos los tiempos. Poco después de ganar el campeonato intercontinental, Warrior alcanzó la cima de su carrera en WrestleMania 6, donde desafió y derrotó a Hulk Hogan para convertirse en campeón de la WWE, en uno de los combates más emblemáticos de la historia de la WWE.
Los problemas de Warrior se remontan a su altísima popularidad, que infló su ego y le hizo creer que había superado a Hulk Hogan como la mayor estrella de la WWE. Esta mentalidad le llevó a amenazar con no presentarse a SummerSlam 1991 a menos que Vince McMahon atendiera sus demandas de un salario más alto. Warrior insistió en recibir el mismo trato económico que Hogan, ya que creía que su poder de atracción merecía el mismo salario. McMahon accedió a regañadientes a las demandas de Warrior solo para asegurarse de que el evento se desarrollara sin problemas. Sin embargo, en cuanto terminó SummerSlam, McMahon suspendió a Warrior indefinidamente. Aunque regresó brevemente en 1992, Warrior volvió a enfrentarse a los directivos, lo que provocó su segunda salida. Los informes de la época sugerían que las acusaciones de esteroides y las diferencias creativas contribuyeron a su salida. El distanciamiento entre The Ultimate Warrior y la WWE fue tan grande que tardaron casi 2 décadas en reconciliarse. No fue hasta 2014 que la WWE y Warrior finalmente arreglaron su relación, lo que llevó a su tan esperada entrada en el Hall of Fame. No hay duda de que Hulk Hogan fue fundamental para convertir la WWE en la mayor promoción de lucha libre profesional del mundo. Fue la imagen de la WWE durante años, encabezando innumerables WrestleManias, llenando estadios y ganando múltiples campeonatos de la WWE. Desde el mismo momento en que empezó a aumentar su popularidad, se hizo famoso por su política entre bastidores, diseñada para promover sus propios intereses. Uno de los ejemplos más tristemente célebres de sus maniobras políticas tuvo lugar en WrestleMania 23 de 1993. Originalmente, Bret Hart iba a tener su gran momento como campeón de la WWE, pero Hogan se metió en la historia, derrotando a Yokozuna en una decisión de última hora. Hogan abandonó la WWE poco después de negarse a dar el título a Bret Hart. Durante su etapa en la WCW, Hogan negoció una cláusula de control creativo en su contrato por la que podía negarse a perder contra cualquiera a menos que él mismo estuviera de acuerdo. Incluso en sus últimos años, Hogan siguió presionando para conseguir un trato preferente, y rara vez derrotaba a jóvenes talentos a menos que le beneficiara. A diferencia de otros luchadores de nuestra lista, que con el tiempo atenuaron su comportamiento problemático, Hulk Hogan nunca lo hizo. ¿Cuál de estos luchadores crees que era el más difícil para trabajar? Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.